A continuación, turno de grupos de menor a mayor por un tiempo de 10 minutos. Lehenbizi, Reyero jaunak du hitza. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, nos encontramos ante la propuesta para aprobar, que es en este caso el acuerdo de cooperación entre dos comunidades autónomas, que, como bien indica la Constitución en el artículo 145, bien es cierto que, rehuyendo principios federales, prevé la celebración de convenios entre las comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. Evidentemente, en este caso se da un hecho complementario, adicional, como ya se ha visto, que es la existencia de un órgano o de un elemento de carácter permanente novedoso que, en este caso, como digo, exige la autorización de las Cortes Generales. Es una situación que será a tres, como hecho novedoso entre los acuerdos entre las comunidades autónomas. Evidentemente, esto no tendría que sorprender a nadie. De hecho, estamos hoy ante esta situación realmente que ha sorprendido socialmente, y la razón no debiera ser tal. Yo voy a poner ejemplos en los que creo que es patente que las colaboraciones entre comunidades autónomas e incluso entre Navarra y el País Vasco se han dado. Existe un protocolo de colaboración entre Aragón, La Rioja y Navarra que evidentemente pasó desapercibido para los ciudadanos, pero que está ahí funcionando y operando. Existe otro convenio, en este caso de cooperación, en las comunidades autónomas del marco mediterráneo español, en el que se advierte un ámbito material genérico y la creación de órganos estables. Efectivamente, existen órganos estables. En este caso son comisiones sectoriales, son comisiones técnicas de coordinación y hay una secretaría permanente con sede en la Comunidad Valenciana. Luego, el hecho de la existencia de convenios está ahí y ha sido utilizado por comunidades autónomas sin ningún tipo de prevención por parte de ninguna de ellas. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral Navarra, han existido multitud de acuerdos que van desde los que se relacionan, por ejemplo, con el queso Idiazábal, que algunos los ponen como primer ejemplo, uno de los primeros ejemplos de cooperación, la utilización de las señales de TV para que los ciudadanos vascos y navarros compartan el mismo espacio cultural, y hasta la sincronización de las infraestructuras, como pueda ser las autovías entre Pamplona y Donosti o entre Pamplona y Vitoria. Si bien es cierto que ha habido una serie de complicaciones que han dificultado esa colaboración, como bien sabemos, en uno de los casos por las actuaciones de determinados nacionalistas radicales y en otros casos, como puede ser el Nacional 1 de Vitoria, por la ineptitud de nacionalistas pragmáticos. Queda claro que no sorprende en absoluto este tipo de actuaciones y no debiera sorprender. Pero el hecho cierto es que se ha creado algún tipo de alarma social, entre comillas. ¿Y cuál es la razón de esta alarma social entre los ciudadanos de Navarra principalmente? Pues la alarma se da por la existencia de un órgano permanente de encuentro. Los foralistas no somos ajenos ni somos refractarios a la existencia de órganos permanentes de encuentro. El Lehendakari nos ha recordado que la historia es fuente de muchas actuaciones en ese sentido. Actuaciones en ese sentido que, a pesar de ser órganos de carácter permanente, en muchos casos eran de carácter reversible. Y es uno de los principios importantes que impregna a las relaciones entre los vascos y los navarros, incluso, diría yo, entre los vascos, los navarros y la monarquía española. Las suspicacias, ¿dónde se han despertado? Pues decía que se han despertado principalmente en el ámbito navarro, porque hay una relación de fuerzas que
pone a Navarra en una situación, iba a decir yo, de infravaloración de su capacidad política. ¿Por qué? Yo no voy a repetir los principios que se han utilizado en otra Cámara, ni voy a utilizar los principios que podrán haber utilizado el Partido Socialista de Navarra, ni Herri Batasuna, ni Unión del Pueblo Navarro. Nosotros queremos transmitir aquí los principios que entendemos que se ha dado a lo largo de toda la historia y que es la fuente del derecho que tenemos los vascos y que tenemos los navarros. ¿Cuál es? Pues algún tipo de suspicacias que pueden ser de carácter histórico, remontable a siglos, pero yo no quiero llegar tan lejos, aunque me apetece, personalmente es un tema que me apetece, y complementando algunos de los ejemplos de los que ha aludido el Lehendakari, le voy a transmitir algún tipo de suspicacias de carácter histórico, que pueden ser de este siglo, y de carácter menos histórico, puesto que no ha pasado el tiempo suficiente, que es la relación que puede existir actualmente entre los territorios históricos que forman parte de la Comunidad Autónoma Vasca. Con eso se va a ver claramente que las suspicacias que puede haber en Navarra son realmente voces de alerta que podemos transmitir desde Álava los alaveses, porque los temores navarros, en el caso de Álava, son realidades. Y donde los navarros pueden tener dudas, los alaveses tenemos certezas. ¿Qué temas? Refiriéndome históricamente, le voy a hacer relación al Lehendakari de ni más ni menos que el Estatuto Vasco del 36. El Estatuto Vasco del 36 no fue aprobado por Navarra, que se quedó al margen, y no fue aprobado por Álava, que tampoco se aprobó por carácter mayoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que a fortiori un mecanismo de encuentro impuso a un territorio la pertenencia a una entidad permanente que no deseaba. Remontémonos al presente. La experiencia que en ese sentido tiene Álava es la siguiente. Ha habido muchos espacios de encuentro dentro de lo que es la propia Comunidad Autónoma Vasca. Y le voy a poner nada más que dos ejemplos. El Consejo Vasco de Finanzas. El Consejo Vasco de Finanzas, órgano de encuentro entre los tres territorios históricos y la propia comunidad, se ha convertido en un órgano que ha privado de la capacidad para legislar a los territorios históricos o, por lo menos, de la capacidad para disponer de autonomía económica. El tema puede llegar a ser complejo y de dificultad en comprenderlo para algunos de los presentes en esta Cámara. Pero voy a ir a un tema que va a quedar claro y diáfano, que es la existencia del Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco es un órgano de encuentro permanente en el que todos los representantes de los territorios históricos creemos o habíamos creído. Habíamos creído que era un órgano permanente de representación territorial, para coordinar las actividades de carácter político entre los tres territorios históricos. Por eso existe una representación paritaria y la representación proporcional se da en las Juntas Generales, que son los órganos básicos legislativos. La historia nos demuestra que este Parlamento Vasco, órgano común, ha sustituido las competencias que estaban previstas para los territorios históricos. Y le voy a recordar al Lehendakari un hecho que es clave. Hasta tal punto se llegó a creer en esta distorsión que el propio Lehendakari propuso la modificación de la representación paritaria. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que hizo usted hace 6 años? Quizás esa sea la razón por la que estemos el Grupo Foralista Alavés aquí. ¿Qué quiero decir con ello? Que queda claro a lo largo de todos estos años que el acuerdo básico entre navarros y vascos son dos realidades perfectamente claras. La Comunidad Navarra es Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco es la conjunción de 3 territorios históricos. Ese es el hecho cierto.
En ese sentido, creemos que no se puede vulnerar la percepción social de esta imagen política. ¿Cómo se vulnera esa percepción social? Pues ha quedado claro a lo largo de estos días. La ciudadanía, especialmente la navarra, ha visto que algo sucedía. Nosotros entendemos que Navarra, que ha visto que algo sucedía, una serie de suspicacias, es la que tiene que responder. Navarra y su ciudadanía es a quien corresponde la voluntad soberana para decidir sus relaciones con otras comunidades del Estado autonómico español. Los partidos políticos, que en este caso, de forma coyuntural, van a firmar este acuerdo, deben atenerse a la voluntad del sentir popular y no de sus conveniencias o dependencias por razones de extensión a otros territorios. Con esto queremos decir que la cuestión no es la mayoría parlamentaria que representa el Gobierno navarro, sino el estado de opinión real que sobre la constitución de un órgano permanente de encuentro entre Navarra y Euskadi pueda haber, independientemente de las ataduras que por razones de pacto puedan tener los partidos políticos. Quiero decir con ello que Unidad Alavesa no acepta que en cuestiones fundamentales, puesto que aquí existe una alarma, que en cuestiones fundamentales, en la sensibilidad política y en la identidad soberana de las comunidades naturales, los entes políticos se adjudiquen gratuitamente la voz del pueblo. El órgano de cooperación permanente que se pretende crear no es ni una cuestión baladí ni materia común. Buena prueba de ello la constituyen las múltiples valoraciones políticas que se han hecho sobre la cuestión y que destapan con rotundidad no solo viejas aspiraciones programáticas de identidad política, sino también las claras y comprometidas intenciones de quienes han propuesto la creación de tal órgano, fundamentalmente basada en principios nacionalistas. Nosotros entendemos que para aclarar esta cuestión, puesto que la decisión puede ser alterada porque nosotros no somos contrarios a ella, debe ser o debe estar fundamentada en la decisión del pueblo, única y exclusivamente. Nosotros no tenemos miedo a la consulta popular. La consulta democrática al pueblo soberano de Navarra, que es el único y auténtico protagonista, debiera aliviar estas tensiones. En ese sentido, la propuesta de Unidad Alavesa es que se retire la aprobación de este convenio hoy y esperar a que efectivamente el pueblo decida este tipo de acuerdo. Ese es el fundamento que creemos que permitiría asegurar y eliminar esas discrepancias. Si así sucede, mi grupo no tendría ningún problema en votar que sí. Vaya finalizando, señor Reyero. Sí, señor presidente. Ahora acabo. No obstante, si por cualquier razón en el día de hoy se llegara a aprobar este convenio, lo que queremos es transmitir que no nos vamos a quedar al margen, porque pueden suceder muchísimas cuestiones. Nosotros vamos a actuar de vigilancia absoluta y permanente en este convenio por si se vulneran las competencias de los territorios históricos y, de hecho, si fuera necesario, utilizar la comisión arbitral para ello. Esperamos, además, que no se vulneren principios o derechos que puedan tener los ciudadanos, desde complejidad política o desde complejidad económica, a una complejidad económica tan simple como que esperemos que todos los ciudadanos que vean ETV, sean vascos y navarros, les cueste el mismo dinero ver esa televisión. De todas maneras, le he de decir otra cuestión importante, Lehendakari, que es que este es un mensaje definitivo, que es que a pesar de ello, aunque la historia nos ha dado, entre comillas, la razón a nuestro pesar de que en los acuerdos en los que entran por medio los principios de carácter nacionalista han sido negativos para los territorios, le vamos a dar la posibilidad de que a partir de ahora cambie y que esperemos que este acuerdo no sea un canto de sirena que paguemos todos para traer Navarra al marco de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y, en ese sentido, las dos propuestas que le voy a hacer es una. Si realmente llega a funcionar, como bien sabe,
Además, tenemos unos lazos muy fuertes, muy importantes con La Rioja. Un cuarto del territorio histórico de Álava tiene una relación económica, social y cultural muy grande. No le costará nada, y así espero, que formalice en breve plazo un acuerdo idéntico con La Rioja. Y la segunda, si este acuerdo funciona, y funciona con los principios que usted nos ha informado, y entiendo que podría ser así, va a ser el mecanismo de eliminar la tensión, fundamentalmente de carácter político, y lo tomaremos como ejemplo de convenio de relación entre los territorios históricos y, como le he dicho antes, las decisiones basadas en los principios de los vascos son reversibles. Puede que no nos interese una comunidad autónoma vasca que no nos ha sentado bien a determinados vascos. Probablemente, si funciona bien este convenio, la propuesta de los alaveses será que exista un convenio idéntico entre los territorios históricos y la Comunidad Foral de Navarra. Muchas gracias, señor Reyero. Le reitero que se ha consumido el 50% más del tiempo. Esto no puede ser.